El traidor perfecto, Hans Oster. Noviembre de 1939. Berlín. Una oficina secreta en el edificio de la Abwehr, la inteligencia militar alemana. El coronel Hans Oster está al teléfono. Su voz es tranquila, profesional, como si estuviera discutiendo logística rutinaria. Pero lo que está diciendo es alta traición de la forma más absoluta. Está llamando a un contacto en la embajada holandesa y les está dando la fecha exacta en la que la Wehrmacht invadirá Holanda y Bélgica. No es la primera vez. Ha filtrado esta información 6 veces en los últimos meses. Cada vez que Hitler pospone la invasión, Oster llama nuevamente con la nueva fecha. Los holandeses ya no saben si creerle. Piensan que podría ser desinformación alemana, pero Oster es real. Es el segundo al mando de la inteligencia militar alemana. Tiene acceso a todos los planes de guerra y está entregando cada secreto militar alemán que puede a los enemigos de Alemania. Cuelga el teléfono, se sienta en su escritorio, enciende un cigarrillo. Su mano no tiembla, no muestra nerviosismo. Ha estado haciendo esto durante años. Se ha convertido en rutina. Hans Oster es el traidor más dedicado y sistemático en la historia militar alemana. Pero él no se ve a sí mismo como traidor. Se ve a sí mismo como el único oficial alemán que está cumpliendo verdaderamente con su deber: salvar a Alemania de Hitler. Esta es la historia del hombre que traicionó a su país para salvar su alma. La historia del oficial de inteligencia que se convirtió en espía para el enemigo. La historia del conspirador que comenzó a planear el asesinato de Hitler antes de que la guerra siquiera comenzara. Esta es la historia de Hans Oster. Capítulo 1. El oficial tradicional. Hans Paul Oster nació el 9 de agosto de 1887 en Dresden, Sajonia. Era hijo de un pastor protestante, criado en un hogar de fe seria y moral estricta. La familia Oster no era aristocrática, eran clase media profesional, pastores, maestros, funcionarios, pero tenían una larga tradición de servicio. El padre de Hans servía a Dios. Hans serviría a Alemania. En 1909, con 22 años, Hans se unió al ejército imperial alemán. No eligió una rama glamorosa como la caballería o los húsares. Eligió la artillería. Era una elección práctica, técnica, típica de un hombre que valoraba la competencia sobre el prestigio. Sirvió en la Primera Guerra Mundial desde el primer día. 4 años en el frente occidental. Alcanzó el rango de capitán. Fue condecorado por valentía y cuando terminó la guerra era un veterano endurecido de 29 años que había visto más horror del que cualquier hombre debería ver. Después del armisticio, cuando el ejército imperial alemán se disolvió y fue reemplazado por la pequeña Reichswehr de 100.000 hombres permitida por el Tratado de Versalles, Oster fue uno de los oficiales seleccionados para permanecer. Era considerado competente, confiable, un buen oficial sin ambiciones políticas peligrosas. Durante los años 20, Oster sirvió en varios puestos administrativos y de Estado Mayor. Era el tipo de oficial que hace funcionar un ejército, no el héroe de guerra que gana batallas, sino el organizador competente que asegura que las tropas estén alimentadas, equipadas y en el lugar correcto en el momento correcto. En 1932, algo sucedió que marcaría permanentemente la reputación de Oster: un escándalo sexual. Los detalles exactos nunca fueron completamente públicos. Lo que se sabe es que Oster, que estaba casado, tuvo un affair con la esposa de otro oficial. El escándalo salió a la luz. El honor militar exigía consecuencias. Oster fue forzado a retirarse del ejército. Era una humillación devastadora para un oficial de carrera. A los 45 años, su carrera militar había terminado en desgracia, pero el destino tenía otros planes para Hans Oster.
Capítulo 2. La Abwehr. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder. El nuevo régimen comenzó a expandir el ejército alemán en violación del Tratado de Versalles. Necesitaban oficiales experimentados y estaban dispuestos a pasar por alto escándalos pasados si el hombre era competente. El almirante Wilhelm Canaris, recién nombrado jefe de la Abwehr, la inteligencia militar alemana, conocía a Oster de antes. Sabía que era un oficial competente que había sido destruido por un error personal. Canaris le ofreció a Oster un puesto en la Abwehr. Oster aceptó. En 1933 se convirtió en oficial de la Abwehr. En 1935 fue promovido a jefe de la sección central, haciéndolo efectivamente el segundo al mando después de Canaris. Era una posición de enorme poder. La Abwehr era responsable de toda la inteligencia militar alemana: espionaje, contraespionaje, sabotaje. Oster tenía acceso a los secretos más profundos del Reich. Conocía los planes de guerra antes que la mayoría de los generales. Sabía todo lo que estaba sucediendo en el aparato militar alemán, y desde el principio, Oster odiaba el régimen nazi. No era un opositor ideológico sofisticado, no había leído teoría política, no tenía una filosofía elaborada sobre por qué el nazismo era malo, simplemente lo veía con claridad. Hitler y sus secuaces eran criminales vulgares que estaban destruyendo todo lo que Oster valoraba sobre Alemania. En junio de 1934, durante la noche de los cuchillos largos, Oster fue testigo de algo que lo radicalizó completamente. Dos generales del ejército alemán, Kurt von Schleicher y Ferdinand von Bredow, fueron asesinados a tiros en sus propias casas por escuadrones de las SS, sin juicio, sin cargos, simplemente ejecutados porque Hitler los consideraba amenazas potenciales. Para Oster, esto cruzaba una línea absoluta. Estos no eran enemigos políticos del partido nazi, eran oficiales del ejército alemán y habían sido asesinados como perros. Oster comenzó a buscar otros oficiales que compartieran sus sentimientos y descubrió que había más de lo que esperaba. El cuerpo de oficiales tradicional del ejército alemán estaba profundamente incómodo con el régimen nazi. No les gustaba la brutalidad de las SS. No les gustaba la retórica vulgar de los líderes nazis, no les gustaba cómo Hitler estaba subordinando el ejército al partido, pero la incomodidad no era lo mismo que la oposición activa. La mayoría de los oficiales simplemente se quejaban en privado y seguían órdenes. Oster decidió que eso no era suficiente. Comenzó a conspirar. Capítulo 3. La conspiración temprana. En 1938, Oster estaba en el centro de la primera conspiración seria para derrocar a Hitler. La crisis de los Sudetes había llegado. Hitler exigía que Checoslovaquia cediera la región de los Sudetes a Alemania. Los británicos y franceses parecían dispuestos a ir a la guerra para defender Checoslovaquia. Hitler estaba determinado a invadir incluso si eso significaba guerra con las potencias occidentales. Muchos generales alemanes pensaban que esto era una locura. Alemania no estaba lista para una guerra general. La Wehrmacht podría aplastar a Checoslovaquia, pero no podría ganar contra Francia y Gran Bretaña simultáneamente. Hitler estaba llevando a Alemania hacia el desastre. El general Ludwig Beck, jefe del Estado Mayor General, estaba especialmente preocupado. Beck era un militar brillante y un hombre de principios. Creía que Hitler estaba llevando a Alemania hacia una guerra que no podía ganar. Beck contactó a Oster. Los dos hombres comenzaron a planear un golpe de Estado. El plan era simple. Cuando Hitler diera la orden de invadir Checoslovaquia, el ejército se negaría a obedecer. Los generales marcharían sobre Berlín. Hitler
sería arrestado y enjuiciado por poner en peligro la seguridad de Alemania. Un gobierno militar provisional tomaría el control y negociaría una solución pacífica con los británicos y franceses. Era un plan audaz, y por un momento parecía que realmente podría funcionar. Beck había reclutado a varios generales clave. El general Erwin von Witzleben, comandante del distrito militar de Berlín, estaba preparado para usar sus tropas para arrestar a Hitler. Oster estaba a cargo de la logística del golpe. Como jefe de la sección central de la Abwehr, podía mover información y personal sin levantar sospechas. Coordinó entre los generales conspiradores, preparó listas de nazis a arrestar, identificó edificios clave a asegurar. Todo estaba listo. Solo esperaban que Hitler diera la orden de invasión, y entonces Neville Chamberlain voló a Múnich. El Acuerdo de Múnich del 30 de septiembre de 1938 le dio a Hitler todo lo que quería sin disparar un solo tiro. Los británicos y franceses traicionaron a Checoslovaquia. Hitler obtuvo los Sudetes y fue aclamado en Alemania como un genio político que había logrado una gran victoria sin guerra. El golpe fue abortado. No había justificación para arrestar a Hitler cuando acababa de lograr un triunfo diplomático. Los generales vacilantes se retiraron. Beck renunció en protesta, pero nadie más lo siguió. Oster había experimentado su primera gran desilusión con el cuerpo de oficiales alemán. Cuando llegó el momento de actuar, la mayoría de los generales habían encontrado excusas para no hacerlo. Eran valientes en conversaciones privadas, pero cobardes cuando se requería acción real. Oster aprendió una lección. No podía confiar en los generales para liderar un golpe. Necesitaba construir una red de conspiradores que estuvieran genuinamente comprometidos con derrocar al régimen, no solo oficiales que estaban incómodos con Hitler. Y aprendió algo más. Si quería detener a Hitler, no podía simplemente esperar el momento perfecto. Tenía que actuar constantemente, sabotear el régimen desde dentro en cualquier forma posible. Entonces, comenzó su traición sistemática. Capítulo 4. El traidor sistemático. 1 de septiembre de 1939. Alemania invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Para la mayoría de los oficiales alemanes, esto significaba hacer su deber, luchar por Alemania, ganar batallas, servir con honor. Para Hans Oster, significaba algo completamente diferente: sabotear la máquina de guerra alemana en cualquier forma posible. La traición de Oster era sistemática y continua. No era un solo acto dramático. Era una corriente constante de información fluyendo desde los archivos más secretos de la Abwehr hacia los enemigos de Alemania. En noviembre de 1939, Oster obtuvo los planes de Hitler para la invasión de Holanda y Bélgica. La operación estaba programada para el 12 de noviembre. Oster inmediatamente filtró la fecha al agregado militar holandés en Berlín, el coronel Jacobus Sas. La invasión fue pospuesta. Hitler estaba esperando mejor clima. Nueva fecha, el 16 de enero de 1940. Oster filtró la nueva fecha a Sas. La invasión fue pospuesta nuevamente. Esto continuó durante meses. Hitler pospuso la invasión 29 veces debido a consideraciones climáticas, logísticas y tácticas. Y cada vez, Oster filtró la nueva fecha a los holandeses. Eventualmente, los holandeses dejaron de creerle. Pensaban que era desinformación alemana diseñada para mantenerlos en alerta constante y agotar sus defensas. ¿Cómo podía un coronel alemán estar filtrando información tan sensible repetidamente sin ser capturado? Pero Oster era real. Y cuando finalmente llegó la invasión el 10 de mayo de 1940, Oster había dado la advertencia final 3 días antes.
Los holandeses no estaban preparados. A pesar de las advertencias repetidas de Oster, el ataque alemán los tomó por sorpresa. Holanda se rindió en 5 días. Oster había traicionado a su país, había entregado secretos militares al enemigo y no había logrado nada. Los holandeses habían caído de todos modos. Algunos podrían haber visto esto como prueba de que la traición era inútil. Oster lo vio diferente. La traición no era suficiente. Hitler tenía que morir. Capítulo 5. El centro de la red. La oficina de Hans Oster en el edificio de la Abwehr, en la Tirpitzufer, en Berlín, se convirtió en el centro de la conspiración contra Hitler. Era el lugar perfecto. Como jefe de la sección central, Oster tenía autoridad para reunirse con todo tipo de personas sin levantar sospechas. Oficiales militares, diplomáticos, civiles con conexiones políticas, todos tenían razones legítimas para visitar su oficina, y detrás de puertas cerradas conspiraban contra el Führer. Oster reclutó sistemáticamente para la resistencia. No buscaba a los oficiales más altos en rango, buscaba a hombres de principios que estuvieran genuinamente horrorizados por lo que estaba haciendo el régimen nazi. Uno de sus reclutas más importantes fue Hans von Dohnanyi, un abogado brillante que trabajaba en el Ministerio de Justicia. Dohnanyi había estado documentando sistemáticamente los crímenes nazis, las ejecuciones ilegales, las torturas, los campos de concentración. Lo llamaba la crónica de la vergüenza. Oster trajo a Dohnanyi a la Abwehr como consultor legal. Era una cobertura perfecta. Dohnanyi podía trabajar en conspiración a tiempo completo, mientras oficialmente estaba simplemente asesorando sobre cuestiones legales de inteligencia. Otro recluta clave fue el pastor Dietrich Bonhoeffer, uno de los teólogos protestantes más brillantes de Alemania. Bonhoeffer había sido un opositor vocal del régimen nazi desde el principio. Oster lo reclutó como agente de la Abwehr, lo que le daba protección de arresto y libertad para viajar internacionalmente. La oficina de Oster también se convirtió en refugio para otros conspiradores. El general Henning von Treschow venía cuando estaba en Berlín. El abogado Fabian von Schlabrendorf coordinaba planes de atentado desde allí. El general Friedrich Olbricht planeaba los detalles de la operación Valkyria en reuniones secretas con Oster. Era una operación increíblemente peligrosa. En cualquier momento, un informante de la Gestapo podría infiltrarse, una reunión podría ser grabada, un documento comprometedor podría ser descubierto, pero Oster era cuidadoso, muy cuidadoso. No escribía nada comprometedor. Las conversaciones importantes se hacían mientras caminaban por el parque Tiergarten, donde no podían ser grabadas. Los documentos sensibles eran destruidos inmediatamente después de ser leídos. Durante 4 años, desde 1939 hasta 1943, la oficina de Oster operó como el corazón de la conspiración contra Hitler. Era el lugar donde se planeaban los atentados, donde se coordinaban los golpes, donde los conspiradores se reunían para planear el futuro de Alemania después de Hitler. Y sorprendentemente, la Gestapo no lo sabía, o si lo sospechaban, no podían probarlo. Capítulo 6. La Operación 7. En 1942, Oster participó en una de las operaciones más audaces y moralmente complejas de toda la conspiración, la Operación 7. Era un plan para rescatar judíos alemanes sacándolos del país bajo el pretexto de operaciones de inteligencia. La idea era de Dohnanyi. Identificarían judíos alemanes que estaban en peligro inminente de deportación a campos de concentración. Luego, reclutarían a estos judíos como supuestos agentes de la Abwehr. Los enviarían a Suiza con documentos falsos de inteligencia que supuestamente entregarían a contactos allí.
Una vez en Suiza, los agentes simplemente permanecerían allí, a salvo de los nazis. Era brillante y completamente ilegal. Estaban usando recursos de inteligencia militar del Reich para rescatar judíos. Si eran descubiertos, no solo serían ejecutados por conspiración contra Hitler, sino también por traición racial. Pero Oster y Dohnanyi lo hicieron de todos modos. La Operación 7 logró sacar a 14 judíos alemanes a Suiza. 14 vidas salvadas del Holocausto. Era un número pequeño en comparación con los millones que morirían, pero para esas 14 personas y sus familias significaba todo. Sin embargo, la operación requería dinero. Los refugiados necesitaban fondos para sobrevivir en Suiza. Dohnanyi arregló transferencias de dinero usando cuentas de la Abwehr. Las transacciones fueron cuidadosamente disfrazadas como pagos a agentes extranjeros, pero dejaron un rastro en papel, y ese rastro eventualmente sería descubierto. Capítulo 7. La trampa se cierra. En 1943, la suerte de Oster finalmente se agotó. La Gestapo había estado investigando irregularidades financieras en la Abwehr. No sabían sobre la conspiración contra Hitler, simplemente estaban siguiendo el dinero, buscando posible corrupción o malversación, y encontraron las transferencias de la Operación 7. En abril de 1943, Hans von Dohnanyi fue arrestado. La Gestapo lo acusaba de usar fondos de inteligencia de manera inapropiada. Oficialmente no tenían nada más grave, pero una vez que Dohnanyi estaba bajo custodia, podían investigar más profundamente. Oster sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la investigación lo alcanzara. Si Dohnanyi era torturado y hablaba, toda la red de conspiración podría desenredarse. El almirante Canaris intentó proteger a Oster. Canaris mismo era simpatizante de la resistencia, aunque nunca se había comprometido abiertamente. Transfirió a Oster fuera de Berlín a un puesto administrativo en Dresden, esperando que fuera de la vista significara fuera de la mente para la Gestapo. Pero la Gestapo no olvidó. Continuaron investigando y gradualmente comenzaron a juntar las piezas. Descubrieron que Oster había tenido contactos irregulares con diplomáticos extranjeros. Descubrieron que había estado involucrado en la Operación 7. Descubrieron que había tenido reuniones privadas con oficiales que ahora eran sospechosos de actividades antirrégimen. No tenían prueba definitiva de traición, pero tenían suficiente para hacer a Oster persona non grata en el ejército alemán. En 1944, Oster fue oficialmente puesto en arresto domiciliario. No fue encarcelado. Simplemente se le ordenó permanecer en su casa en Dresden bajo vigilancia. Era una especie de limbo. No estaba lo suficientemente bajo sospecha como para ser arrestado y torturado, pero estaba lo suficientemente comprometido como para ser neutralizado. Oster pasó los primeros meses de 1944 en este estado de suspensión, observando desde la distancia mientras la conspiración que había ayudado a construir se preparaba para su movimiento final. Capítulo 8. El 20 de julio. 20 de julio de 1944. Hans Oster estaba en su casa en Dresden cuando escuchó la noticia. Stauffenberg había colocado la bomba. Hitler estaba supuestamente muerto. La operación Valkyria estaba en marcha. Oster sintió una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de que finalmente, después de 6 años de conspiración, Hitler estuviera muerto. Terror de que si el golpe fracasaba, todos los conspiradores serían ejecutados. Esperó noticias durante horas. Los informes iniciales eran confusos. Algunos decían que Hitler estaba muerto. Otros decían que había sobrevivido. La situación en Berlín era caótica. Para la noche, la verdad era clara. Hitler había sobrevivido.
El golpe había fracasado. Los conspiradores estaban siendo arrestados. Oster sabía lo que venía. Su nombre estaba en todos los archivos de la conspiración. Había sido el organizador central durante años. Cuando la Gestapo interrogara a los conspiradores capturados, su nombre saldría inmediatamente. No tuvo que esperar mucho. El 21 de julio, la Gestapo llegó a su casa. Oster fue arrestado y llevado a la prisión de la Gestapo en Berlín. Comenzaron los interrogatorios, y bajo tortura, los detalles salieron a la luz. Su traición, la filtración de planes militares a los holandeses, la Operación 7, sus años como centro de la red de conspiración. La Gestapo finalmente entendió. Hans Oster no era simplemente un conspirador periférico, era uno de los traidores más dedicados y sistemáticos en la historia militar alemana. Capítulo 9. El final. Hans Oster pasó los últimos 9 meses de su vida en prisión, primero en la prisión de la Gestapo en Berlín. Luego, cuando los bombardeos aliados se intensificaron, fue transferido al campo de concentración de Sachsenhausen. Finalmente, en los últimos días de la guerra, fue trasladado al campo de concentración de Flossenbürg, en Baviera. Durante todo este tiempo, Oster fue interrogado repetidamente. Los nazis querían saber todo, todos los nombres, todos los planes, todos los detalles de la conspiración. Oster les dijo muy poco, no porque fuera particularmente heroico bajo tortura. Nadie es heroico bajo tortura, pero porque sabía que los nazis ya tenían la mayoría de la información de otros conspiradores. Su confesión no agregaría mucho. Aún así, fue torturado, golpeado, privado de sueño, mantenido en aislamiento, y esperó su ejecución. En abril de 1945, con el ejército americano a días de distancia, Heinrich Himmler dio la orden de ejecutar a los conspiradores restantes del 20 de julio. No habría juicios, no habría documentación, simplemente ejecuciones rápidas antes de que los aliados liberaran los campos. El 9 de abril de 1945, Hans Oster fue sacado de su celda en Flossenbürg junto con otros 5 prisioneros. Entre ellos estaban el almirante Wilhelm Canaris, su antiguo jefe en la Abwehr, el pastor Dietrich Bonhoeffer, el teólogo que Oster había reclutado para la conspiración, y Hans von Donangy, el abogado que había trabajado junto a Oster durante años. Eran los últimos de los conspiradores más importantes, y todos morirían juntos. Fueron llevados a un pequeño patio de ejecución. Un tribunal improvisado de las SS había condenado a todos a muerte por alta traición. No hubo defensa, no hubo apelación, solo una sentencia de muerte leída por un oficial de las SS. Uno por uno fueron colgados. No fue ahorcamiento rápido con soga que rompe el cuello. Fue estrangulamiento lento con alambre de piano. Podía tomar 20 minutos o más morir de esta manera. Hans Oster fue ejecutado en la mañana del 9 de abril. Tenía 57 años. Había conspirado contra Hitler durante casi 7 años. 3 semanas después, el 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín. El Tercer Reich colapsó. La guerra terminó. Hans Oster no vivió para ver la victoria que había trabajado tan duro para lograr, pero su traición había sido real, sistemática y absolutamente comprometida. Epílogo: traidor o héroe. Después de la guerra, la familia de Hans Oster luchó para limpiar su nombre. Bajo el derecho alemán, Oster había sido ejecutado como traidor. Su familia no recibía pensión. Su reputación estaba manchada. Oficialmente era un traidor a Alemania. Llevó años de batallas legales, pero finalmente, en 1956, un tribunal de Alemania Occidental anuló la condena de Oster. Determinaron que la traición de Oster había sido en realidad patriotismo de la forma más alta.
que había traicionado a un régimen criminal para servir a los verdaderos intereses de Alemania. Pero el debate nunca terminó realmente. Incluso hoy, Hans Oster es una figura controvertida en Alemania. Para algunos, es un héroe sin ambigüedades, un hombre que vio claramente el mal del nazismo desde el principio y luchó contra él con todos los medios a su disposición. Un oficial que puso la moral por encima de la obediencia, la justicia por encima de la lealtad. Para otros, es una figura más problemática. Sí, se opuso a Hitler, pero también filtró secretos militares al enemigo durante la guerra. Puso a soldados alemanes en peligro. ¿Dónde está la línea entre resistencia legítima y traición inexcusable? Oster mismo nunca dudó. Creía que Hitler era el verdadero traidor a Alemania, que el régimen nazi estaba destruyendo todo lo que valía la pena sobre la civilización alemana, que cualquier acción para detener a Hitler, incluyendo la traición militar, era no solo justificable, sino necesaria. En su juicio simulado en Flossenbürg, horas antes de su ejecución, Oster supuestamente dijo sus últimas palabras registradas: «He hecho lo que consideré mi deber como alemán. Lamento que mis esfuerzos no hayan tenido éxito». No se disculpó. No expresó arrepentimiento. Simplemente declaró que había cumplido con su deber tal como él lo entendía. En Berlín hoy hay una calle llamada Osterweg, Camino de Oster. Hay un monumento en el edificio donde estaba la oficina de la Abwehr. Listando su nombre entre los conspiradores, la Bundeswehr, el ejército alemán moderno, lo honra como uno de los oficiales que mantuvieron el honor del ejército alemán, incluso cuando el régimen carecía de todo honor. Pero quizás el mejor epitafio para Hans Oster proviene de uno de sus co-conspiradores, Fabian von Schlabrendorff, quien sobrevivió a la guerra. Oster fue el primer conspirador. Comenzó cuando parecía imposible, cuando Hitler parecía invencible. Continuó cuando otros dudaban, y murió cuando la victoria estaba a semanas de distancia. Era el traidor perfecto. Traicionó al mal para servir al bien. Fin.